con estudiantes del doctorado en literatura hispanoamericana y algunos profesores, como es el caso de la doctora Lidia. Agradecemos al Museo de la Universidad que nos haya permitido estar cada miércoles por acá. Y bueno, les daré una breve semblanza de la doctora Lidia, que nos dará una charla acerca de Rosario Castellanos, en defensa de la libertad, y eso no lo sabía, o ahora se sabe. Ese es el que vas a poner. Ajá. Bueno, les adelanto que para la Feria del Libro del próximo año de la universidad, que será del 3 al 13 de abril, la escritora homenajeada justamente será doña Rosario Castellanos para conmemorar el natalicio, el centenario de su natalicio. Tendremos varias actividades en torno a Rosario Castellanos. Y bueno, la doctora Lidia Solórzano es doctora en Humanidades en la línea de teoría literaria, actualmente es profesora del Departamento de Letras Hispánicas de esta universidad. Ha publicado libros acerca de Tomás Segovia, Ramón Shirao, Elias Nandino y Soren Kierkegaard, así como capítulos en libros colectivos y en artículos en revistas académicas especializadas sobre poesía mexicana y hispanoamericana. Y pues básicamente trabajando las relaciones entre literatura y filosofía. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de la CONACYT y en el año 2007 obtuvo el premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas por un libro acerca justamente de Tomás Segovia. Entonces, pues yo les voy a dejar con Lidia, que disfruten la charla y pues, muchas gracias por aceptar. Gracias. Oiga, pues nuevamente muchas gracias por estar acá, porque sí es un día complicado para Guanajuato, como muchos creo que ya aquí en Guanajuato son complicados recurrentemente o regularmente. Y bueno, también es cierto por el cambio de horario, nos van a meter a las 7, a las 6, y bueno, pues gracias porque se tomaron el tiempo de estar por acá. Y bueno, efectivamente yo pensaba en un principio cuando me invitó Daniel a hablar de, o sea, yo me dijo así como de quien quieras, ¿no? Yo dije, sí, Rosario Castellanos. Y entonces pensé que iba a preparar algo a propósito de la defensa de la libertad, que ya tiene, digamos, ese cruce de este tema, pues por toda la obra prácticamente, ¿no? Desde que inicia su poesía hasta sus estudios de maestría, su tesis de maestría en filosofía, los ensayos que hace ya cuando está, o sea, ensayos que son artículos periodísticos, ¿no? Que llaman novela ensayística, que hace ya cuando, digamos, que la última obra a la que se dedica también en las novelas. Y entonces yo dije, bueno, voy a hablar de esto que es pues el esclavismo indígena, que también se ha hablado mucho y tal. Pero ¿qué creen? Que me encuentro con el epistolario. Entonces, con las cartas que le escribí a Ricardo, y pues me enganché. Y me enganché con este libro, que ya es la reedición, porque se había editado una vez, y pasó como muy desapercibido. Lo hicieron esta edición este año, y se la recomiendo muchísimo porque se puede leer como una novela escrita también por la Castellana. Y son efectivamente las cartas que le dedica a Ricardo Guerra, que es la persona de la que siempre estuvo enamoradísima, y que es una forma también de defender, creo yo, la libertad. ¿No? Es una posible defensa de la libertad, digamos que es una de las variaciones. Y le pongo entre paréntesis Amores que matan, porque efectivamente esta relación que no supo manejar ese tipo de amor que padeció en realidad, o que ni siquiera, digamos, que lo disfrutó, a lo mejor lo disfrutó en la primera parte, y según estas cartas, pues en realidad fue un padecimiento y una crueldad terrible la que tuvo en este afecto la escritora. Entonces, me voy a centrar, me han de disculpar, pero cambié ahora la ruta, no tanto el tema, pero exclusivamente en este epistolario, que además se centra en
en unas fechas específicas, pues habla de toda la vida de Rosario Castellanos, tampoco de toda la relación que mantuvo con Ricardo Guerra, sino se centra obviamente en los espacios en que estaban pues, separados, ¿no? Pues por eso la carta nos acerca y la mandamos a gente con la que estamos en distancia, a veces no, pero solo en muy contadas ocasiones. Entonces, este epistolario empieza en el 50, justo cuando se va Rosario Castellanos por una beca, junto con Dolores Castro, su amiga, les dan una beca, consiguen una beca, y se van a España a estudiar, después de haber terminado Rosario su tesis de maestría. Inmediatamente después se va su mismo año a España, a Madrid. Y desde ahí empiezan las cartas. El periodo de cartas es un año muy intenso, de 50 a 51. Termina en el 52 con una sola carta, escrita en enero, que es muy terrible la carta, porque, bueno, ahorita que entre ya en materia verán también porque es de enero del 52, y solamente esa carta la escribe pues, porque empieza ya otro tipo de silencio en ese periodo. Y se retoman las cartas hasta el 66, cuando Rosario va como invitada, como profesora invitada a Wisconsin. Entonces, 66, 67, un periodo de 67 que lo pasa acá en la Ciudad de México, cuando ahora Ricardo el que se va a hacer una estancia a Puerto Rico, y en esa distancia que tienen entre México y Puerto Rico, pues empieza otra vez estas cartas que dan testimonio de este amor tan terrible y tan desolado, y una forma de crueldad también, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo puse así, o amores que matan, porque creo que a Rosario fue muy mal, como a muchas que conozco, bueno, entonces ya digo yo que el periodo de las cartas que Rosario Castellanos escribe a Ricardo Guerra va de julio de 1950 a diciembre del 67 con algunas intermitencias. Bueno, acá traeré a colación fragmentos de estas cartas, poniéndole énfasis en ese amor desbordado que ella profesa a Ricardo Guerra, y que nos ha parecido de una crueldad tremenda, que nos ayuda revelándonos varias características de ese amor que mata, y que es el que ella padeció durante 20 años, o 13 si quitamos este periodo, de 52 a 58. El 52, que les digo que es una sola carta, pues es porque ella llega a México después de España, se va a su rancho, a Chiapas, y empieza ese periodo de trabajo tan fuerte que tiene en Chiapas, pero pues ya no escribe y ya no mantiene relación con Ricardo. Ya verán ustedes por qué, es que esto es como una novela. Y en 58 se reanuda pues porque se casan Ricardo y Rosario, y entonces pues vuelve a empezar el vía crucis de esta escritora en esta relación amorosa. Y luego está su divorcio en el 70, que se concreta en 1971, cuando a ella le dan el nombramiento de embajadora pues, en Israel. Empieza su etapa en Israel, ya divorciada, de hecho llegan los papeles ahí en Israel del divorcio, y empieza una nueva Rosario, ¿no? Es una Rosario Castellanos alegre, trabajadora, que olvida su depresión, es decir, el mal de Rosario se llamaba Ricardo. Pues bueno, pues así hay esos casos. Le escribe, por ejemplo, aquí estábamos hablando desde que comenzara la charla, de que he recuperado en internet ahora que hay varias otras imágenes de Rosario Castellanos, porque estábamos habituados como a un grupo de imágenes que conocíamos, y ahora están saliendo estas otras, por ejemplo, esta que está muy joven. Lo malo es que no hay más información de dónde está este archivo, ¿no? Qué edad tiene, pero se ve muy jovencita, y yo creo que concuerda con los años en que ella se va a España, que es más o menos a la edad en el 50, pues 25 años, ¿no? Tiene Rosario. Aunque aquí tiene un sello que dice Agenda 2000, creo que es 2000, en Chiapas. Seguramente será algún tipo de homenaje que hicieron o tal, y recuperaron estas fotos de joven.
Aquí me permití poner lo que ya seguramente muchos de ustedes conocen, que es un listado de la obra, sobre todo para que vean las fechas y vean cómo realmente la mayoría del trabajo de Rosario se escribió durante este periodo también, que comparte con su relación con guerra, ¿no? Es decir, ella trabajaba a destajo, pero en serio, nunca paró de trabajar, era realmente pues, una máquina de trabajo escritural, de pensamiento, pero también pues un montón de espacios en los que desplegaba, digamos, su actividad. Ahí está con el hijo que tuvo con Ricardo Guerra, el güerito Gabriel, que le decía. Qué tremendo, hay unas cartas donde se comunica con Ricardo sobre el hijo, también esto de la maternidad es terrible para ella, bueno, terrible para ella porque tiene algunos abortos, ¿no? Pierde una hijita, y luego abortos espontáneos, y luego pues Gabrielito, que sí es que sí le decía Gabrielito, pues que ahí sigue vivito y coleando, y ahí está chiquillo, pero cómo nació de su suerte también, ¿no? Bueno, ahí están las novelas, algo de la poesía, esto está recuperado en cualquier fuente, lo pueden ver y recordar, pero sí pueden ver, no sé si se alcanza a ver ahí los años, es importante para lo que vamos a comentar acá. Acá otra vez esta foto que es maravillosa de la Rosario, sí, siempre le preocupaba mucho en estas cartas su peso, ¿no? Pero era porque el Ricardo le parece que le decía siempre que estaba gorda y tal, entonces ella estaba haciendo dietas y ya no me vas a ver gorda. Ese trabajo que hace sobre su cuerpo, y me parece una foto muy bonita ahí con estos libros detrás, pero es también muy conocida. Esta otra que también es más o menos conocida, y la lista de los libros de poemas, los poemarios que publiqué también por ahí están. Fechas importantes, miren, por ejemplo, está en el 57, ya es una colección de poemas, al pie de la letra, 59, Salomé y Judith del 59, y luego ya Liberados a partir del 60, pero digamos que para el 66 pues había ya publicado bastante obra. Después verán por qué me quiero referir a eso. En ensayo, lo mismo. No recuperé los demás géneros que también cultivó, pero su obra, digamos que para esos años era, comenzaba a ser bastante importante. Me quedo acá y continúo con esto que traigo por acá. Entonces, le escribe, por ejemplo, a Ricardo en ese año de 1951, ya en Madrid. Dice: quisiera saber bailar y no ser gorda de ninguna parte, de gustarle mucho y no tener complejos. Si usted me lo permite y me da tiempo, me corregiré. Quiero ser tal como usted quiere que yo sea. Pero no me diga cuáles son mis defectos, sino con mucha lentitud, porque de otro modo me da tanta tristeza tenerlos, que me enfurezco y decido conservarlos. Este es el tono con el que empieza, es una Rosario que viene de algunos meses, se conocen con Ricardo en el 49, en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en Mascarones. Rosario es 2 años mayor que Ricardo Guerra y tiene pues amistades comunes, tanto del grupo que estudia filosofía como los que estudian literatura. De hecho, Rosario Castellanos primero se inscribe en Derecho y luego se va para Literatura, ¿no? Entonces se conocen en el 49, para el 50 ella está ya totalmente enamorada, se va con su beca a Madrid y desde allá pues quiere continuar esta relación, y estas son sus manifestaciones de ese amor avasallador. La beca es otorgada por el Instituto de Cultura Hispánico y entonces se queda allá en España hasta finales de 1951. En ese año de 1951, disculpa, tengan un vasito con agua, no me traje. No, voy. Gracias, perdón.
Y se queda allá en... En España luego vamos a ver que se va el último mes, recorre un poco Italia y otras partes de Europa, pero se queda ya hasta finales del 51. En ese año de 1951, Ricardo se había casado ya con la pintora Lilia Carrillo, otra extraordinaria artista que introduce acá del grupo ese de ruptura, de la pintura que rompe con el muralismo, como cuevas y tal. Y pues una jovencita también súper talentosa en la pintura. Entonces se casa con Lilia Carrillo, que entonces tenía 21 años, y con ella tiene 2 hijos, Ricardo y Juan Pablo, o Ricky y Pablito, como que se le decía la Rosario Castellanos, porque Rosario Castellanos termina también haciéndose cargo de los hijos de Lilia y Ricardo. Y esta pareja ya formada por Ricardo y Lilia Carrillo vinieron a Guanajuato en un periodo de 2 años que va de 51 a 52, y es cuando se funda nuestra Facultad de Filosofía y Letras. De Ricardo Guerra viene de estos primeros profesores para hacer las primeras clases de nuestra facultad, recién inaugurada con ellos, cuando se funda con los exiliados españoles acá. Entonces duran acá 2 años y en 53 se van a París. Lilia Carrillo sigue estudiando allá en una academia de la Grand Chaumière y Ricardo se va a la Sorbona, ¿no? A hacer estudios de posgrado. En 54, Lilia Carrillo conoce a Manuel Felgueres allá en París y también empieza a gestarse una amistad muy estrecha entre ellos dos. Manuel Felgueres es también uno de nuestros grandes artistas pues plásticos, pero también escultor y tal. Y bueno, tienen una gran afinidad ellos dos, y esta relación desemboca tiempo después en el 60 en Washington. Muchísimas gracias. Pues en boda, se casan estos dos. Años después, en el 60. Entonces Lilia Carrillo se separó de Ricardo Guerra y regresó a México en 1956, ya embarazada del segundo hijo de Juan Pablo. Ricardo Guerra regresó un poco después y entonces concretan el divorcio. Son estos años en que, fíjense ustedes, que Rosario entonces sigue escribiendo estas cartas enamoradizas, pero nunca tiene respuesta de Ricardo en el sentido de que ella conoció a otra chava, ya olvídame, ya, adiós, lo que fue, pasó y estuvo muy lindo y chao. Nunca. Y luego se casa con esta otra y la otra, pues, Rosario pensando que, pues no sé, ¿no? Que estaba en una relación súper suave, como dicen las cartas, se usaba mucho esta expresión. Está muy suave, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión nosotros también, nuestra generación, decíamos suave, muy suave. Pues desde entonces descubrí que ya se usaba. Luego me pregunto qué estaba pensando Rosario, qué estaba pensando de esta relación. Es complejo, muy complejo. Bueno, en ese lapso de 1951, Rosario es ignorante del cambio de estado civil de Ricardo y de su enamoramiento con otra persona. Ahora, tampoco hubo nadie que le dijera, oye, chatita, ya hasta se casó y tú todavía estás allá, estás pensando. Digo, no había internet, no había pues, las cartas, ya había amigos que iban y venían, que mandaban cartas y tal. Le sigue pues escribiendo apasionadas cartas de amor. Según Elena Poniatowska, que hace el prólogo del epistolario, Rosario Castellanos tratará a Ricky y a Pablito como propios, dice Poniatowska. Y en datos de la misma novelista de Poniatowska, Rosario se casa con Ricardo en Coyoacán en enero de 1958, a un año de la publicación de su primera novela, Balbucana, y cuando cuenta con 33 años. Salió vestida de blanco de la casa de Guadalupe Dueñas en la calle de Puebla 247, que antes fue casa de Javier Villarruta,
y se pone tosca, ¿no? Nos da estos datos que obviamente no aparecen en las cartas porque pues, si está con él, pues, no hay cartas, ¿no? No hay distancias, todo es cercanía. En algunos momentos también de su poesía, ella reflexiona, y en otros escritos, sobre la cuestión de la virginidad y cómo llega a los 33 años al matrimonio, vestida de blanco, y estas ideas que tenía todavía ella, ideas de la fidelidad también, de que había fundado una familia, unas ideas que luego no empatan con una Rosario que nosotros asociamos en su obra ensayística, sobre todo, pues sí de estos tiempos posterior, pero mucha de su poesía también, y en una serie de cuentos y novelas, ¿no? Donde ya empieza a impugnar y a tratar de conculcar esta condición, pues, de la mujer. Sin embargo, en esta relación no la vas a ver. Eso es realmente muy extraño. Entre 1958 y 60, la poeta ha padecido la muerte de una hijita recién nacida que ya comentábamos, y por lo menos un par de abortos. El 11 de octubre de 1961 nace Gabriel, pero entre estos años y hasta el 66, en que se va como profesora visitante a la Universidad de Wisconsin, ya ha estado internada en un psiquiátrico por intentos de suicidio. Es decir, realmente estaba enferma, ¿no? Estaba enferma de su sistema nervioso, la trastornaba su vida por completo. Sus afectos estaban totalmente convulsos y fuera de foco, y no es capaz durante mucho. Hasta el último periodo de la relación con Ricardo, empezamos a ver esas cartas del 66, cuando intentamos ya ver a otra Rosario que dice, bueno, creo que tendríamos que revisar cómo nos estamos llevando, ¿no? Cómo está yendo nuestra relación, y creo que tenemos que poner algunos límites, y creo que habría que hacerlo de esta manera. Y entonces, como que empezamos a ver a una Rosario que reflexiona a propósito de su propia condición, ¿no? en esta relación. Pero para entonces pasan muchas cosas, muchos años y mucha tristeza. Por ejemplo, en 1966 todavía le asaltan las dudas en una carta de si será escritora. Fíjense, por eso les decía que era importante lo de las fechas de su obra, porque estamos en 1966 y ya ha publicado un montón de obra. Y ella todavía pone en una carta que le dirigía a ¿soy o no soy una escritora? ¿Puedo escribir? ¿Qué? Como preparar las clases me lleva mucho tiempo, voy a dedicar los fines de semana a eso, a hacerlo, a ser escritora. A ver qué pasa. Si no lo soy, no me voy a morir por eso. Pero para entonces, insisto, Rosario Castellanos no tan solo ya sabíamos que era una escritora, sino era una extraordinaria escritora. O sea, la mayor parte de su poesía estaba ya escrita, y es una poesía impresionante desde el primer poema largo que publica, según mi opinión, ¿no? Pues ya tiene esas grandes novelas, ¿no? Ya tiene su tesis que puede ser comentada y discutida en ciertos puntos, la tesis sobre cultura femenina, ¿no? Pues es una escritora hecha y derecha. ¿Cómo es que todavía ella tiene esta pregunta a propósito de su principal oficio y lo que ella misma reconoce que es su vida, que es la escritura, y a la que ella quiere dedicarle realmente la vida? Dice, sí, quiero mucho a Gabriel y es parte de mi vida y tal, pero ahora sí, no soy escritora, no soy escritora. Y se pregunta, ¿soy escritora? Como si fuera un primer poema que hubiera escrito, unas primeras líneas, ¿no? Realmente a mí me ha dejado muy sorprendida este conjunto de cartas. Ya tiene, incluso para esa fecha, ya había recibido 2 premios en Villarrutia y el Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, realmente era una escritora también reconocida. Sus invitaciones como profesora visitante de Estados Unidos no son gratuitas, ¿no?
Incluso desde que está en España la han invitado ya a extender su beca, ahora en Italia la rechaza, también porque está esperando respuesta de Ricardo, si va a ir, si no va a ir, y esperando los planes de Ricardo, ella rehace o quiere rehacer su propia vida profesional. Entonces, bueno, Castellanos dio muestra constante de su radiante inteligencia en todos los géneros que cultivó. Por ejemplo, casi siempre considerada íntima de las escrituras, está colmada de una mirada reflexiva y detenida sobre múltiples aspectos que nos atraviesan como especie. Esto no quiere decir que los sentimientos queden relegados bajo una supremacía racional. Tampoco sucede en sus ensayos, donde es directa con el interlocutor, pero un poco o mucho a la manera de Montaigne, que apela en doble camino a la razón y a los afectos. Nos conmueve de una manera lúcida. Es increíble, por tanto, que luego de escribir tantas obras, aún se pregunte si es escritor. Sara Uribe interpreta estas desnudeces que nos deja ver en sus cartas Castellanos en su estancia en Estados Unidos de la manera siguiente. Dice Sara Uribe: a partir de estas líneas de pensamiento podemos ver sus expresiones de vulnerabilidad y de sus afectos más dolientes, como la construcción de una subjetividad política que reivindica su y nuestro derecho a mostrarnos como seres con debilidades, contradicciones, asimetrías e inestabilidades. Yo estoy de acuerdo con Sara Uribe. Creo que está construyendo y que estamos asistiendo en estas cartas a la construcción de esa subjetividad que finalmente, después en esas cartas, vemos cómo se va reafirmando, ¿no? Y va dejando atrás ese malestar mental y del sistema nervioso tan fuerte que va a decir. Sin embargo, también pienso que la poeta revela un estado emocional muy frágil. Es una persona muy lastimada que no ha podido salir de una situación de permanente agobio y de tristeza. Toma medicamentos controlados para la depresión, su situación emocional y mental es comprometida, por lo que puede verse en varias de sus cartas del último periodo. Bueno, vayamos al inicio de esa correspondencia en Madrid, el 15 de agosto de 1950. Dice lo siguiente: como mujer que se supone un ser débil e indefenso, confiaba en usted y en sus fuerzas, y además usted me gusta. Era pues una cosa de plenitud. Y además es usted cariñoso y tierno y todo amable. Tenía yo miedo de no resultar suficiente para usted. Este es más o menos el tono de lo que siempre le está expresando a Ricardo, ¿no? Ser insuficiente, no estar a la altura de él, amarlo demasiado, que no le vaya a gustar como es, que es bastante ocasional, que puede ser muy posesiva. Entonces, siempre una lista de defectos, siempre cumpliéndose menos. Y yo quise compartir con ustedes algunos de los fragmentos de las cartas, ¿no? Insiste en usar adjetivos muy poco amables hacia su persona, como soy cobarde, tengo mis complejos todos activos e inhibidores, soy totalmente desequilibrada, no estoy muy segura de mi capacidad para hacer felices a los demás, tienen que convivir conmigo, etc. Castellanos tenía una autoestima por los suelos. Su padre había sido una figura llena de crueldad con el trato hacia la madre, un hacendado que veía a los demás como sus súbditos, incluida la familia. La madre también llena de complejos por considerarse de una clase social inferior y pobre, por lo cual había debido conseguir y consentir este matrimonio desigual con un hombre que, aunque rico, era 20 años mayor, que se sentía afrentada por el dolor de haber perdido a su hijo varón de pequeñito, la madre, a los 7 años, y que se quedaba con una hija, mujer, de valor poco más que nulo, y seguramente destinada a repetir su destino de sometimiento y penuria sentimental. Sentencia Rosario: consideré y he seguido considerando la vida de familia como un apretado infierno sin grandeza y sin mérito. No olvidemos que Rosario se había ido de Comitán, de la casa familiar, rumbo a la Ciudad de México a los 16 años para estudiar el secundario.
Y allí conoce justamente a Lolita, a Dolores Castro. Dice, entonces va acompañada de estas adjetivaciones hacia su persona con hechos que en realidad nos hablan de un Rosario muy independiente y muy fuerte, pero que en esta relación se muestra completamente otra. Dice, soy tan insuficiente, vuelvo a repetir Rosario, y piensa que los demás la ven como un bicho raro y desarraigado, cuando no como un estorbo. Ni siquiera es cortés con sus propios escritos. De ellos dice lo siguiente: si exiliada de este mundo de los afectos y las relaciones humanas, trato de encontrar mi justificación, mi razón de ser en otras actividades, ¿qué encuentro? Usted lo sabe bien. Una tarea sin trascendencia y sin relieve, en la que tampoco me pongo en comunicación con los demás. Tampoco me apodero de ninguna de las cosas del mundo que están fuera de mí ni las poseo. Esto no es también un dolor, no es también un fracaso. Y todavía los otros cacareando alrededor de mí, diciéndole en su cara poetisa, como el peor insulto y la peor burla, o llenándolo de alabanzas frívolas, de elogios sin fundamento, de críticas sin justicia y sin conocimiento. Es muy dura consigo misma, con su obra, tiene una inseguridad permanente. A lo largo de todo este vínculo que mantiene con Ricardo Herrera. Dan ganas de consolarla, pienso yo, y decirle que su escritura era maravillosa aún entonces, y que será referente de la lucha de muchas mujeres, y de haber hecho visible la explotación indígena, y que será una de las grandes en la literatura de nuestro país. En 1943, con 18 años, Castellanos ya había publicado en la revista antológica América de Marco Antonio Millar. En 48, Costa Rica, América publica el otro cuadernillo con su otro poema largo, Apuntes para una declaración de fe. En el 50, Ica publica 2 poemas. Y en ese mismo año, nuevamente, la revista América publica el poemario de la Vigilia Estéril. En el 50, pues, defiende su tesis de maestría sobre cultura femenina. Y para el 51 hay un texto un poco raro que se llama Dicha y desdichas de Nicocles Méndez, tragiburledia cinematográfica. Este texto lo hace con Efraín Hernández, que es el de la idea. Este texto en realidad se hace para una película que nunca se filmó, para Cantinflas. Y entonces por eso el nombre es un personaje que ni pintado para Cantinflas, por supuesto, pero no se filma. Y lo que hacen entonces es publicar este guión realizado por Efraín Hernández principalmente, por Dolores Castro, por Marco Antonio Millar, que es el director de la revista América, y por la propia Rosario Castellanos. Al no publicarse, al no filmarse la película con Cantinflas, el guión se publica como separado de la propia revista. Entre 50 y 55 ya aparecen varias antologías, en verdad varias. Es una interesante y que les da un poco el título de Generación, que es la que publica en 1955 don Alfonso Méndez Blancarte, el director de esta revista Ábside, que él es un religioso y la revista tiene, digamos que ese corte, pero también publica muchísimas otras cosas más, y publica el padre Méndez Blancarte esta antología y le llama 8 poetas mexicanos. Y los 8 poetas mexicanos son Dolores Castro, Rosario Castellanos, Javier Peñalosa, Alejandro Avilés, Octavio Novaro, Efraín Hernández, que son grandes amigos, Honorato Ignacio Magaloni y Roberto Cabral del Hoyo. Les da este nombre, pero no olvidemos que también ya pertenecía también a otra generación, la generación de los 50 o del 50, donde está incluido Jaime Sabines, ¿no? Entonces, sí que era ya, o sea, sí tenía mucho trabajo ya esta poeta, y lo sigo enfatizando mucho por el contraste que se establece entre el epistolario, que habla de su situación muy personal,
íntima y su vínculo amoroso con una persona. Además fue el único, realmente el único vínculo amoroso de pareja que se le conoce, ¿no? Lo cual también es una nota. Ya en el barco, que se llama SS Argentina, Rosario le escribe lo siguiente a Ricardo. Amarte es para mí una función tan natural, tan espontánea y tan necesaria como respirar, por ejemplo. Y si bien es cierto que una de joven fue así de intensa, yo no sé ustedes, pero yo como que sí me soltó la cultura, o sea, no sé si antes de los 25, creo que sí. Pero éramos muy intensas y escribíamos cartas así, me corto las venas, porque yo había todo, no sé qué. Pero pues uno se va dando como cuenta, ¿no? Como que va manejando sus sentimientos y va uno caminando y entonces ya no tanto. Pero ella con esa madurez intelectual que tiene en su escritura, en su otra escritura y no esta epistolar, resulta como si fueran dos rosarios. No me llama la celular. Pensé en los rosarios del rezo, ¿no? Aquí hace alusión el nombre, por supuesto. Entonces, si bien es cierto que una de joven fue así intensa, de morir de pasión, también es cierto que es una enseñanza. Tal vez en ese sentido, Uribe dice que es una construcción de una subjetividad y que es válido que se muestren también esos sentimientos. Yo no digo que sean válidos que se muestren los sentimientos, lo que digo es el daño que estos sentimientos nos pueden hacer a unas personas de quedarse en una relación así tan dañina. ¿Qué más acá? Dice, todo su viaje a bordo del barco, desde que aborda hasta que llegan a España, son transcripciones minuciosas de los lugares que van tocando, pero siempre mediadas por el te amo, lo amo, luego hace este juego de hablarle de usted, luego de hablar de tú y así. Pero como especie de respeto, ¿no? De un usted muy raro, de cercano, pero con la distancia del respeto. Ese es un rasgo que vemos mucho en las cartas. Lo amo, el reiterador, ruego, escríbame. Luego dice, termina tu tesis, mi vida, recíbete ya, tienes que venirte acá a España. Todas las noches lo sueño, pero es siempre la misma cosa angustiosa, de saber que ustedes están en alguna parte, de ir a buscarlo, y de caminar y caminar y no alcanzarlo nunca. Nunca pensé que se pudiera necesitar tanto a nadie como yo te necesito a ti. Estoy haciendo extractos. Dígame que me quiere, aunque sea un poquito. Dígame que no me ha olvidado todavía. Que le hago, aunque sea un poquito de falta. No me deje de escribir nunca. Pero aunque no me escriba indecente, infecto, yo le seguiré escribiendo siempre. Esto dice en octubre. Le cuenta varios sueños. En todos, o no lo ve, o lo anda buscando y no lo encuentra. Pura angustia. Le pregunta si sigue siendo su Y lo que a veces es todavía peor es que nos parece muy hermoso. Ese tipo de amor nos sigue pareciendo como el que desearíamos todas tener. Y los hombres también forjan en las mujeres una idea de un amor idealizado, ¿no? Idealizado y cruel. El modelo, hay una expresión española, perdón, que siempre me ha gustado mucho desde que la conocí. Dice, veré los vientos por alguien. Tenemos aquí
aquí a una española que a lo mejor la conocen. Pues sí, Rosario bebía no tan solo los vientos, sino el mundo tropical. Y no tan solo al principio, sino los 20 años de su relación. El modelo de lo que ahora se designa como amor romántico le sucede casi coma por coma. Esa idea modélica de que hay que desvivirse por el otro, de que una no puede estar, respirar, comer, pensar, moverse sin el otro, le sucede a Rosario. Dice la investigadora Mercedes Medina Flores, el amor romántico representa un modelo occidental que determina de una manera diferenciada la forma en que se relacionan los hombres y las mujeres. Para poder hablar de amor romántico es necesario dar cuenta de su construcción a lo largo del tiempo. Retomando las aportaciones de Marcela Lagarde, se ubica el amor vinculado al surgimiento del amor burgués, que va de la mano con el desarrollo de la cultura burguesa, representando un cambio en la forma de pensar al amor en Europa en los siglos XIV, XV y XVI, donde el amor y el matrimonio deben ir de la mano y las relaciones afectivas quedan marcadas dentro del mandato de la monogamia y la heterosexualidad. Y se deja claro a las mujeres que no son dueñas de su cuerpo ni de su sexualidad. Es decir, sus prácticas quedan a disposición del marido, condenándolas a la pérdida de su subjetividad. Si acá decíamos que estaba a lo mejor construyendo y ganando en subjetividad, hay algunas autoras ahora que creen que más bien es una pérdida de subjetividad. Es la negación del proyecto de mujer y por tanto es la pérdida de ser mujer. A la dependencia de un esposo quien les subordina, convirtiéndolas en objetos en nombre de ese amor, ¿no? De ese maldito amor. Pues así, el manual de amor cortés es el de Rosario. Aunque aquello tenía su explicación en el hecho de que las mujeres, quiero decir, amor cortés, las mujeres pertenecientes a la nobleza, se las casaba con otros personajes de la aristocracia para consolidar pactos de fuerza política, y algunas inteligentes mujeres inventaron esta asociación secreta de las cortes de amor, como Leonor de Aquitania o su hija María de España, para poner en primer lugar los sentimientos y el placer amatorio. En esa época funcionó y para cierta clase, ¿no? Y luego da pie a todas estas sagas de novela de caballería que conocemos también y que nos enamoran, ¿no? Nos han enamorado durante mucho tiempo y que después ya no tanto, ¿no? Sobre todo en esta actualidad que empezamos a ver que ese tipo de amor es más bien una sujeción y una falta de libertad. Andrés el Capellán, que es uno de estos trovadores del siglo XII, escribe en su De Amore algunas reglas de aquel amor cortés. Dice, por ejemplo, el matrimonio no es excusa para no amar. Quien no es celoso no puede amar. Este asunto de los celos que también está muy presente acá en este epistolario, en la relación de Rosario y de Ricardo, pues viene desde allá, ¿no? Desde esta institucionalización, esta idealización de un amor que después hemos llamado amor humano. Nadie puede estar ligado por un doble amor. El amor siempre aumenta, no disminuye. Es decir, esto se quedó en un cierto grupo, en una cierta clase y en una cierta época muy específica de la Alta Edad Media. Recordemos también ese estudio de Denis de Roger, El amor y Occidente, que parte del mito de Tristán e Isolda. A mí también me ha parecido un mito extraordinario siempre la leyenda de Odiseo, ¿no? Que tenemos en el español, nosotros cuando estudiamos literatura española. Vemos a un Odiseo por demás ingenioso y tal, pero que está enamoradísima también de muerte del caballero que está. Denis de Rougemont funda en él la idea de amor que aún ahora mantenemos en este mito, o sea, ve en este mito de Tristán o Isolda la idea de amor que todavía compartimos con Occidente y que también asocia la muerte y la guerra con el amor, lo cual es muy peligroso. Los finales desdichados y los amores contrariados, ¿no? En esa idea vivimos. En Rosario, en esta primera fase de su enamoramiento por Ricardo, se desarrolla una idea que asocia ineludiblemente el amor con entrega incondicional, en el sentido de ser propiedad de alguien, con quitar más que consumar, con irracionalidad pura.
Es virgen y se avergüenza de ello, como se avergüenza de su cuerpo cuando comienza a tener relaciones sexuales con él. Se le define como suya en todos los sentidos. Lee lo que le recomienda, pero como si fuera mandato y verdad divina. Él es, a sus ojos, el más inteligente, el más lúcido, el más bueno, el más moral. Y esos son epítetos que ella pone. Bien, no sé si alcanzan a ver esta. Esta es una de las entradas. En ese párrafo, por ejemplo, pone. Sin embargo, yo estoy toda triste. Me interesaba mucho destacar en las partes de las cartas su estado anímico, que era realmente lo que le estaba provocando, y por qué se sentía menos, y cada vez se sentía más menos, y por qué terminan en los 60 completamente enferma, con toda crispada y con una depresión realmente mortal, y la tienen que llevar a un sanatorio mental, ¿no? Es decir, nace acá. Yo no quiero echarle la culpa a Ricardo y decir, es que es un monstruo y tal, no sé qué. Es que no gestionamos, no aprendemos a gestionar nuestras relaciones y nuestro amor. Quiero decir, por más inteligentes que sean las personas, estos amores pues nos matan. Dice, sin embargo, yo estoy toda triste y preocupada porque no he recibido ninguna noticia suya desde hace casi 20 días. He hecho miles de hipótesis, todas desconsoladoras. Primera, usted ya no me quiere y dice, ¿para qué le escribo a esa niña? Segunda, usted dice, ella ya sabe que la quiero, ¿para qué le escribo a esa niña? Tercera, usted está muy ocupado con el matrimonio de su hermano, con los trámites de las becas, tal vez con su examen profesional, o por lo menos con su tesis si no tiene tiempo. Esta tercera se puede unir con la segunda. Cuarta, no, en la cuarta no quiero ni pensar. Y no me haga caso. Como lo amo, quisiera saber de usted con frecuencia. Pero como lo amo, tengo paciencia para esperar cuando usted pueda comunicarse conmigo, ¿no? Y así se la pasa, ¿no? Esperando, y lo que recibe es silencio. Silencio del Ricardo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué no se ha dado cuenta? ¿Qué no podía pensar? Bueno, esto no me escribe como aquí maneja varias hipótesis, ¿no? Pero no quiere darse cuenta, pero también él mañosamente de repente le escribe, y en esa escritura alimenta el amor a la distancia. Entonces uno dice, bueno, sí, o sea, no quiero hablar mal de él, pero sí quiero, porque a final de cuentas, realmente esas cosas, alguien que quieres no se las hace. No le alimentas una esperanza que no vas a cumplir, ¿no? Porque además ya estás por lo menos hasta preparando. No sé si en esta fecha ya había conocido a Lilia Carrillo, pero es el mismo año, ¿no? Sería difícil pensar que no. Y está hasta preparando que se va a casar con ella, y ya está. Aquella que era ya embarazada, es decir, tiene otra relación de vida ya completamente. Nunca es capaz de decírselo. Oye, Rosario, yo te quiero mucho, pero ya para ahí la dejamos. No, hay cartas donde le dice, estoy preparando unas becas porque me quiero ir para allá, a ver si me la dan a mí, pero también voy a pedir la tuya. Y él le dice, oye, sí, es una maravilla, ya te espero, ¿no? Dime las fechas, y carta tras carta, no me has dicho las fechas, no me has contestado, ¿qué es este silencio tuyo? ¿Por qué no me respondes? El fulanito ya me mandó una carta y dice que te vas de viaje. ¿Es que vienes para acá o te refieres más bien al viaje que yo voy a hacer cuando regrese a México? Se está volviéndose loca, realmente la enloquece. Y lo que recibe de repente es una tarjetita amarilla. Dice así, como que es tu tarjetita amarilla. Ni siquiera es capaz de escribirle una carta de forma, ¿no? Es malvado. Es una tarjetita. Finalmente llegó una tarjetita tuya. No sabes cómo te amo, no sabes cómo. Yo sé que estás muy ocupado, entonces le disculpo por todo, le vuelve a disculpar y vuelve a empezar otra vez, ¿no? Y es este ciclo de estos amores enfermos, ¿no? Que a la mínima muestra de afecto volvemos a colgarnos, a quedarnos de. Estoy aquí, hable, ya no sé qué. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya les voy a decir, pues, lean el epistolario, que es una novela, y odien a Ricardo. ¿De dónde era Ricardo? ¿De dónde era Ricardo? Original. Ricardo Vega era de México, de la Ciudad de México. Creo que nació ahí
Es un tipo importante en nuestra historia, aunque son más los otros, pero él también, digamos, porque perteneció a esta generación de discusión muy importante del ser del mexicano en los 50, que es la generación Imperium, un grupo de filósofos que tuvieron como maestros, por ejemplo, Alfonso Agaos, y que eran chavos estudiantes de filosofía, pues bastante brillantes. Está Emilio Uranga, por ejemplo, que acá tenemos una buena biblioteca de Emilio Uranga, porque estuvo acá en Guanajuato y además tenía una relación con uno de los gobernadores de Guanajuato, también de generación. Y gente muy talentosa, pero cuando hablamos de talento, allí no van incluidos los afectos, ¿no? Ese es el asunto, ese es el peligro, que no los ponemos, no los queremos ver relacionados, porque también nos han educado en que una cosa es la inteligencia y otra cosa es la emoción, y que las mujeres son irracionales, y que los hombres son inteligentes, irracionales y tal, y no pueden irse con los sentimientos y tal, que no es su naturaleza, ¿no? Y yo creo que estas ideas, pues, que parecen muy viejas, creo que yo las veo mucho todavía, y eso es, la verdad, por decirlo menos, es muy triste, porque seguimos alimentando entonces esta cultura. Estamos hablando de los años 50, estamos hablando de los años 60, estamos hablando de que una mujer tan talentosa, tan brillante, 20 años de su vida se la pasó mendigando el amor de una persona, hasta que finalmente en el 70 le dice, bueno, está bien, ya entendí que aquí no va a ser posible. Ya le había hecho de todo, ¿no? Ya había andado con otras, ya su hijito Gabrielito le dijo, es que mi papá no te quiere porque anda con Selma y yo quiero andar con Selma también, mejor ya no regreses a la casa, porque el muchacho tenía 6 años. Claro, está reproduciendo también la violencia del padre, ¿no? con la mamá. Y es fuertísimo, mañana es a un chiquillo que esté, tu hijo, que te esté diciendo las cosas tan difíciles, ¿no? Pero es la educación que tenemos. Bueno, yo les iba a leer más cosas, pero ya son las 6. Ya, pues muchas gracias por la paciencia y por aguantar las tristezas. Sí tenemos tiempo para un par de preguntitas. O si quieres leer otro más. Yo quiero hacer una intervención porque yo empecé a leer a Castellanos en la prepa, me fascinó su poesía porque efectivamente es como un regodeo feminista en el dolor. Aunque empieza con un poema erótico que se llama Al filo del gozo, en realidad hay mucho de culpa de Jesús de Fernando, usa figuras como del cristianismo y del judaísmo para construirse como una abandonada, una huérfana. Y muchas cosas yo no he leído esas cartas cuando fue la primera edición, súper bien, carísimo libro. Y esto que dice me arroja muchas luces sobre muchas marcas textuales de su poesía, sobre todo, pero también aparte de la poesía estéril, en la tela del medio, ya cuando es como más coloquial, profesional, autoprofesional, pues como entrevista de prensa, salud de Gabriel, no sé, hay estas marcas de ella, pues de la catedrática, de la rutina, de escribir, de combinar la casa con se le queman las robas, todo esto. Y le iba a preguntar, antes de que lo abordara sobre, es que en ese tiempo no tenía mucha información gráfica, era como una especie de biblioteca, lo único que yo conocía de esos años es el prólogo que hizo Julia Tosca cuando se hizo la edición de Vida la Más Impedida, Fondo de Cultura Económica y Sociología, en la colección popular, y ahí habla que efectivamente ella era una mujer que se proyectaba de manera enfocada y que tenía seguridad sobre sí misma, y eso lo trasladaba a su autorrepresentación en la poesía, ¿no? Y también por ejemplo de que el cuidado del cuerpo, del peso,
por ejemplo, no sé, el Cris de Recta dice, soy una señora que mucho me ha costado esa señora, no sé, gorda, flaca, según no sé qué. Entonces, vaya, muchas de las cosas que usted dijo, me hace sentido porque era un mito que los que éramos cristianos de que había tenido internamientos, pero no teníamos ninguna referencia. Solamente, bueno, hay una descripción del pueblo que se llama Valium, en donde ese ya sepa que en ese momento no lo controlaba, sino de narcóticas, que efectivamente es un ansiolítico. Se recrea como ella empieza a depender al grado de empezar a tomar cada vez más, pero un fenómeno que efectivamente existe, ¿no? Entonces, toda esa intervención y toda esta lectura me ha hecho como, o sea, ver una Castellanos mucho más compleja de lo que ya se proyecta en su escritura, ¿no? O sea, eso del Valium que también hay un poema, ¿no? Sí, me causa mucha problemática, ¿no? Como efectivamente esa sujeción del amor, ¿no? Y de esos años, yo la pude entender como homosexual. Y recuerdo un poema que se llama La Anunciación de la Virgen Esther, donde ella se representa como una especie de prueba que presiente que va a bajar el amado, que todavía no está creado, que es quien la va a completar. Entonces ella espera, dice, no podía morir lo que esperaba, y le quiere deparar como un mundo lleno de musgos, hermosísimo. Y ya cuando sabe que va a bajar, prepara unas hogueras y empieza a cantar para su libro. Entonces, no sé, o sea, es bellísimo ese poema, pero como usted dice, es una sujeción tremenda, ¿no? Es prácticamente una dependencia emocional como la conocemos ahora, ¿no? Pero fíjate, ayer de la vigilia estéril lo recomendamos en otro congreso, tuvimos algunas por aquí, allá en Guadalajara. Bueno, yo lo comentaba que yo lo leía con un cuadríptico, cuatro de sus poemas, ¿no? Uno es el gozo, al filo del gozo, que es cuando está la relación sexual de los cuerpos y tal, y es un poema que se desgana en miles de figuras frutales, en los jugos de los azúcares de esas frutas, en el silvestre, hay elementos floridos, etc. Y después viene la anunciación, ¿no? Entonces, la anunciación es la figura de la que espera, de la que está embarazada, y hace mucha referencia a que está esperando un hijo, la voz poética. Y después viene de la vigilia estéril, que es cuando es una clara alusión a los abortos. Es un cuerpo que dice que tiene un útero lleno de muertos, ¿no? Entonces se le ha muerto el hijo que esperaba, que viene del goce, de los cuerpos, y lo que es bien interesante es cómo remata, según mi punto de vista, viéndolos como una unidad de sus 4 poemas, es en la elección que hace de sí, esa voz femenina, de decir, pues yo soy más que un vientre, yo soy más que un vientre lleno de muertos, o un vientre que puede fecundar, porque soy una escritora, soy una poeta. Muy temprano, porque de la vigilia estéril es uno de sus primeros poemas. Entonces, hay una elección de sí misma ahí en la poesía, pero las cartas no. En su vida real de la escritora histórica, porque podemos confundir que la voz poética sea también la voz de Quemoz, etc. Pero que las cartas no hay manera, o sea, las cartas están hechas por la escritora, porque yo soy Rosario y tomo la voz para decir esto, ¿no? Entonces sí hay esa diferencia de escrituras, esa diferencia de experiencias. Desde muy temprano acá en la poesía vemos cómo se elige en la escritura, y acá no, acá tiene estas inseguridades, pero que son alimentadas por esta dificultad de una relación amorosa realmente fallida. Esto que tú dices de Lara Poniatowska, en este poema que además es hermoso, ¿no? Que es alusión a la bella dama sin piedad, ¿no? Sí. Yo no veo ninguna inseguridad. Bueno, claro, ella se representa como... Claro, ella se presenta como la que está construyendo rostros. Incluso el que está construyendo subjetividad. En el poema de Piedra de la Letra, y eso es una declaración de amor y dedicación a la escritura, a Piedra de la Letra, ¿no? Y también, o sea, yo no sabía que había tenido un intento de suicidio
Eso también es, y de hecho hay un poema que ahorita me sale de memoria, cuando me sale de muchos, que dice, no me toque de la mano izquierda, duele de tanta cicatriz. Dice que fue intento de suicidio, pero yo no quería más que dormir largamente como la mujer que es feliz. Entonces, yo pensé que era como una especie como de proyección mental, así, ¿no? De esa tendencia como depresiva, pero pues ahora veo que efectivamente es muy terrible, pues. Sí. Doctora, pues muchas gracias por su conferencia. La verdad es que cuando yo leí las cartas, ya hace mucho tiempo en la universidad, me acuerdo que yo me molesté, porque yo tenía también como esta imagen de la Rosario intelectual, feminista, etcétera, y cuando leo me encuentro con esta otra Rosario íntima que pues está completamente pues viviendo hacia Ricardo, ¿no? O sea, en esta experiencia vicaria hacia el otro. Me acuerdo que sí, fue como para mí un shock. Pero ahora pienso un poco como en lo que ella medita, sobre todo en sus ensayos, y bueno, en casi toda su obra, que para ella era muy importante como este conflicto entre la capacidad intelectual de la mujer y la capacidad afectiva, ¿no? Y que ella lo teoriza en sus ensayos y en muchos de sus gestos está ese conflicto, ¿no? Que era un conflicto que ella estaba viviendo pues en carne propia. Y pienso en cómo hacia el final de su obra yo veo a una Rosa, aunque ella siempre fue irónica, ¿no? O sea, desde su tesis sobre cultura femenina siempre estuvo ahí la ironía, el humor, pero veo que hacia el final de su obra esta ironía y este humor es más, va madurando, ¿no? Y se ve con mayor seguridad. Y entonces me pregunto, porque ella dice que para ella la ironía es mostrar las viejas costumbres y cómo ya no, ya están pasadas, ¿no? Cómo ya no pertenecen a la época en la que ella estaba viviendo, ¿no? Sin embargo, no, todo esto del amor romántico pues estaba ahí, ¿no? Entonces me pregunto cómo también, como esta ironía, ¿no? Desde esta idea de ver cómo las viejas costumbres ya no están funcionando, cómo lo vivió ella de forma vital, ¿no? Hacia el final de su matrimonio. No sé usted qué opina al respecto. Es que yo insisto que para mí son dos, como yo veo, estaría de acuerdo en que fue la primera Rosario, cuando era 25 años, 20, 30, a lo mejor, ¿no? Pero cuando ella ha escrito tantas cosas, me parece otra, que en este amor que la destruyó, ¿no? Entonces, no la puedo leer como ella misma, porque está enferma de verdad que clínicamente creo que está enferma. No soy psiquiatra ni mucho menos, ¿no? Pero quiero decir, eso no puede estar bien, ¿no? Alguien que está realmente mal y tiene que tiene intentos de suicidio por esa relación, o sea, que la tienen que internar, que tiene que estar tomando Valium, pues obviamente no está bien. Y hablamos ya de una etapa, digamos, de cierta madurez, o sea, ya muere a los 49 años también, pero pero cuando ya ha reflexionado mucho, persiste en esta relación tan terrible, en decir, sí, ya sé que tienes a fulana, pero lleguemos a un acuerdo, pues, ¿no? No salgamos, no vayamos visiblemente tú y yo, porque a lo mejor, si es el único espacio de ella, pongamos que se llama Selma, pues le quiero dar chance, que vaya, ¿verdad? Pobre de ella también, yo la considero tal. Entonces no voy a ir contigo. No voy a ir contigo a Puerto Rico, porque, pues, ¿por qué no? Y luego ya que, o sea, es muy extraño lo que dicen las cartas, no las consigo a la misma Rosario cuando nos está escribiendo las cosas, ¿no? O sea, su propia vida está, en su vida interna, su vida amorosa, es un desastre de la tristeza profunda
Porque donde sí es muy diferente es cuando ya se negocia. Y entonces sí vemos completamente a otra Rosario. Es como si se hubiera quitado esa Rosario que la tenía atada o sujeta. Eso sí que es ganar en libertad, ¿no? Totalmente. Y es una pena porque fueron muy poquitos años. Ya al 74, no era nada, ¿no? Es muy triste. Ya, morir. Cuando apenas estaba ahora sí despuntando, morir a los por estupidez. Acá estábamos de conspiranoides que estaban comentando que si la mandaron antes, que saben que es en realidad, quién sabe, ¿no? Yo tengo una bronca con todo esto. No es la tuya, sino es la de, no sé si las cartas fueron publicadas con anuencia de Rosario, o las tomaron, como suele suceder. Alguien toma el archivo personal y como es una figura pública, pues se siente con el derecho de publicarlo, vulnerando la intimidad de la figura pública. Esto es como, digamos, una cuestión. Es una afrenta ética para el personaje histórico. Yo creo que este análisis que haces tú muy bien de las cartas es, independientemente, ¿no?, de si alguien con poca ética las dio para publicar, si ese es el caso, pues. Y lo otro es el personaje histórico. Pero sí es que aquí es donde vemos donde, digamos, cierto tipo de teorías teorías literarias me refiero, cobran sentido al separar la figura escritural de la figura histórica. Porque si no comprendemos realmente la potencia de la literatura de Rosario Castellanos, si la leemos a la luz de su trauma biográfico. No sé. Son dos preguntas, quizá, entonces me gustaría conocer. Aquí hay algo bien interesante en lo que planteas, porque, bueno, primero, el asunto de los derechos, ¿no? Eran partes que le pertenecían pues, a Ricardo. Entonces se publican con la anuncia de Ricardo y con la anuncia de Gabriel. Entonces van Claro, la carta le pertenece a quien la recibe. Sí. Entonces, el destinatario decía, yo guardé todas estas cartas que no puedo llegar. Y no le importa que a él quede pues, como Perón. Tal vez dependerá de los lectores, pero bueno, yo digo ese es por un lado. Si alguna vez pensó o no, no sabe que tiene que ser publicada, no lo sé. Lo que sí sé es que es una escritura bellísima. Pese a toda la tristeza, pese a todas las desgracias, es una escritura realmente sensacional. Por eso digo que se puede leer como una novela, a lo mejor olvidarnos de que es Rosario Castellanos, su vida, su biografía, ¿no?, allí puesta, y leerla como una novela de alguien que está en esta situación y que son cartas sobre esta situación, ¿no? A quien le convenga, pues podrá leerla por ese lado, pero que se lee como una parte sí, biográfica y sobre todo en comparación con lo que yo decía, cómo es posible que entonces pues este amor tan destructivo mine su cuerpo, su mente, su alma, y etcétera, ¿no? Y que a la par, porque trabajaba como loca, ¿no?, además de esta depresión y de este asunto, de este cuerpo tan quebrado, de esta mente tan quebrada, pues produjo todo lo que produjo en ese mismo lapso y con una exigencia y un rigor en la escritura literaria, pues que nadie puede negar. Y en las cartas igual. Es que en las cartas cuando no le está diciendo, oiga, cuando ya escriban por favor, y es que lo amo, y es que me siento, y es que no sé qué. Entonces empieza también a detallar pues, lo que ve, y como tiene un sentido, una capacidad de observación impresionante, pues podemos conocer al Madrid de los 50, ¿no?, que se estaba reconstruyendo después de esta guerra fratricida, y donde conversa con otros intelectuales, con otros escritores, escritoras, con la academia para tomar clases, porque escribe, porque se codea con toda la gente, cómo vivían los estudiantes
Lo mismo pasa cuando se va a Italia. Entonces, todos estos pormenores, qué pasa con la travesía en el océano, entonces nos dejan ver una personalidad. Es una escritora que está dando cuenta toda la vida, y en medio de eso, pues su situación terrible. Ahora, ¿cómo separar la vida de los autores? Pues yo creo que esas son decisiones de cada quien que está estudiando cada corpus. Yo pienso que a veces se exige una lectura de la vida de los autores, la obra no puede estar separada, pero que no necesariamente se tiene que de esa manera. Pero por eso hay estos géneros de escritura íntima que pues, están